Unos pocos meses después que el pueblo de Israel saliera de Egipto, donde había estado esclavizado durante largo tiempo, llegaron al monte de Sinaí y allí Dios dio al pueblo lo que conocemos como los 10 mandamientos, el tercero de los cuales es el que tenemos para considerar hoy. No tomarás el nombre de Jehová, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Como he dicho, esto fue tan pronto como el pueblo de Israel llegó al Sinaí. Ahora bien, 40 años después, justo antes de que el pueblo entrara en la tierra de promisión, tenemos el libro el libro de Deuteronomio, en el que Moisés se dirige al pueblo. Y entre otras cosas, le repite una vez más para que no lo olvidaran cuáles eran los 10 mandamientos, el decálogo. Y cuando llega a este punto de reproducir una vez más los 10 mandamientos, le dice Moisés al pueblo: ¿no con nuestros padres hizo Yahvé este pacto? Resulta que los padres, la mayor parte de ellos habían muerto. Los que están escuchando a Moisés, quizá si eran pequeños y todavía habían oído, pero era una generación nueva. No con nuestros padres hizo Yahvé este pacto, sino con nosotros los que estamos aquí hoy. Y esto sigue vigente 35 siglos después. Con nosotros los que estamos aquí hoy. No tomarás el nombre de Yahvé en vano. Vamos a estar enfatizando bastante el tema del nombre, la importancia del nombre. El nombre en la Biblia no es una mera etiqueta, no es una insignia. Tiene el significado de la personalidad de aquel que lo lleva. Puede derivarse de las circunstancias de su nacimiento o reflejar su carácter. Y cuando una persona pone nombre sobre una cosa u otra persona, ésta viene a quedar bajo su influencia y protección. Hoy en día el nombre que tenemos cada uno de nosotros no tiene este valor, esta importancia, pero sí entonces. Fijaos, cuando llegamos al libro del Apocalipsis, después que se presenta en el primer capítulo el protagonista, que es el Señor Jesucristo, encontramos aquellas cartas dirigidas a las iglesias de Asia. Y cuando escribe a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo estaba pasando por unos momentos muy difíciles, muy tumultuosos, hasta el punto de que al final tiene que decir el ángel a la iglesia: al que venciere, en medio de esta situación, le daré una piedrecita y en ella escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hace poco se nos hablaba del DNI, ¿verdad? Este documento que todos tenemos. Bastará con un nombre. Bastará con un nombre para que seamos identificados por el Señor, y además será un nombre que cada uno de nosotros tendrá un nombre propio. La importancia del nombre. Nada más será necesario, el nombre. Más adelante en el libro del Apocalipsis, cuando nos presenta la situación que será manifiesta en tiempos del Anticristo, con todo el sistema que él establecerá, en sentido negativo, hace mención de aquellos que adoran a la bestia, que es la figura del Anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La importancia del nombre. En este caso, lo terrible para esto será que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y más adelante, en los capítulos después, habla de aquellos cuyos nombres, de hecho son las mismas personas, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Vemos pues la importancia que en la palabra se da al nombre. Vamos a detenernos un momento en el nombre de Dios, ya que
el mandamiento que estamos considerando reza: no tomarás el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Es evidente la gravedad de la blasfemia, ¿verdad? Desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados a oír muchas veces blasfemar el nombre de Dios. Pero cuando Moisés transmite al pueblo de Israel las ordenanzas divinas, claramente queda establecido: cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado, y al que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Taxativo. Siglos después, el salmista diría en uno de sus salmos: de cierto, oh Dios, harás morir al impío, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los mayores de aquí recordaréis seguramente lo que recordaba yo de cuando era joven. En los tranvías y en los autobuses había una placa que decía: prohibida la blasfemia y la palabra soez. Estamos más acostumbrados a interjecciones que, según mi punto de vista, banalizan el nombre de Dios. Fácilmente: Dios mío, Jesús. Pero que eso quizá le está restando un poco de respeto, pero es una consideración mía. O, más grave, cuando se toma un juramento y fácilmente se miente contra él. Nos hemos referido anteriormente al pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto. Llega un momento en que Dios, que ha visto la situación de su pueblo, llama a Moisés y le dice: ven, te enviaré al faraón para que le digas: deja ir a mi pueblo. Y vas a ir a tu pueblo, al pueblo de Israel, y les vas a decir: el Dios de vuestros padres me ha enviado para que le diga al faraón: deja a mi pueblo. Pero Moisés le dice: pero bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de cosas que yo necesito que tú me aclares, Señor. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Con qué nombre voy a ir al pueblo de Israel? ¿Qué les digo? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso transliterado lo tenemos en la palabra Yahvé o Jehová, que significa precisamente aquel que es. En contraste con Dios, es un nombre propio, el nombre de una persona divina. Como tal persona se relaciona con los seres humanos otras personas. Él es el que se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este nombre acerca a Dios al hombre, sea para juicio, sea para salvación. Si leemos los capítulos del Éxodo hasta que llega el momento de la celebración de la Pascua, vemos cómo Dios se presenta con su nombre al faraón y se presenta también al pueblo con su nombre. Fijaos, Egipto era un país en el que había muchos dioses. Los egipcios adoraban muchos dioses, ídolos ciegos y mudos. Y es sorprendente. Levantaban unas estatuas colosales, grandes. Fijaos, hasta el punto de que 35 o 40 siglos después todavía las podemos ver si vamos a Egipto en uno de aquellos templos que construían. Allí adoraban al dios Ra, el sol. Casi todas las figuras eran figuras humanas con
cabezas de bestia, por ejemplo, el dios Ra era un cabeza de halcón. Adoraban al río, el dios Osiris, al río Nilo, el dios Anubis, el guía de los muertos con cabeza de chacal, Horus, que se identificaba con el faraón, también con cabeza de halcón. Ahora, en medio de esta realidad, cuando se acerca la Pascua, Dios da instrucciones al pueblo para la celebración de la Pascua. Les dice: yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Sí, edificáis dioses muy altos, muy colosales, impresionantes a la vista. Yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dios había dicho al faraón: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vosotros necesitáis figuras colosales para que representen a vuestro Dios. A mí me basta mi nombre. A mí me basta mi nombre. Cuando Dios da instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés en el libro del Deuteronomio, entre otras cosas le dice: destruiréis todos los lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, ese buscaréis. Las naciones construían y levantaban dioses colosales. A mí me basta un lugar en el cual pueda poner mi nombre. Así fue que pasados los siglos, el rey David, quiso, en su corazón tuvo el deseo de que se construyera un templo para la honra de Dios, y el Señor le dijo a David: mira, no, tú no serás quien lo construirá. Será tu hijo que edificará casa a su nombre. Se lo dice a través del profeta. Y llega el momento en que Salomón dedica el templo, una vez ha construido el templo, y en aquella ceremonia de dedicación, con aquel largo capítulo, con aquella oración que expresa delante de Dios, entre otras cosas dice: todo esto que te estoy pidiendo, Dios, en esta oración, será para que todos los pueblos conozcan tu nombre y te teman. Un templo para poner en él su nombre. ¿Tiene esto aplicación para nosotros? Pues no olvidemos que nosotros somos templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? La Iglesia, templo de Dios, cada uno de los creyentes, templo del Espíritu Santo. En este recorrido tan rápido que estamos haciendo relacionado con la historia de Israel, llegamos a los profetas. Yo no sé si vosotros leéis mucho los libros de los profetas. A mí, leer los profetas se me encoge el corazón. Se me encoge el corazón. Porque una gran cantidad del texto de los profetas es Dios enojado contra su pueblo a causa de su rebeldía. Continuamente. Y vemos cómo Dios se duele de ver cómo su pueblo, aquel que Él ha rescatado, se ha derivado hacia la idolatría, hacia la rebeldía. Por ejemplo, vino a mí palabra de Jehová. Esas son palabras de Ezequías, cuando estaba ya exiliado en Babilonia. Y sabrán que yo soy Jehová. Y relacionado con la tierra de Israel, dice: enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Y dice: no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre. Por causa de mi santo nombre.
y santificaré mi grande nombre y sabrán las naciones que yo soy Yahvé. ¿Juicio? Sí. Una y otra y otra y otra y otra vez tiene que avisar a su pueblo acerca del juicio. Pero no terminan los profetas con un juicio solamente. Lo maravilloso del libro de los profetas es cuando llegas al final y encontramos palabras como, por ejemplo, las que dirige al profeta Ezequías relacionado con su pueblo. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Eso es lo que hace el Señor. Y lo hace por su nombre, para que su nombre sea ensalzado. Conocer a Yahvé es reconocer su naturaleza, su carácter, su soberanía, su obra en juicio y salvación. En otro profeta Joel, podemos leer: y conoceréis que yo soy Yahvé vuestro Dios y no hay otro. No hay otro. Y es que el primero que no toma el nombre de Dios en vano es Dios mismo. Dios no toma en vano su propio nombre. Por causa de mi nombre haré todo esto. Sí que habrá juicio, pero hay un mensaje de salvación por causa de mi nombre. Hemos cantado nada mejor que mi Dios, ¿verdad? El nombre de Dios. Vamos a hablar ahora un poco del nombre de Jesús. Cuando Jesús iba a nacer, el Señor se apareció a José y le dijo: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La mayor parte de los que estamos aquí tenemos un nombre que sí puede ser más o menos interesante, puede ser más o menos bonito. A mí me gusta mi nombre, por ejemplo. Daniel, Dios es juez. Y así otros, ¿verdad? Pero cuando nos lo pusieron, normalmente no fue para transmitir con este nombre un mensaje, para dar un propósito. Pero en el caso de Jesús, sí. Jesús deriva de Josué, que quiere decir precisamente Jehová es salvación. Y es por eso que el apóstol Juan, tiempo después, pudo escribir en su primera carta: os he escrito a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por su nombre. Solemos orar tal como el Señor nos enseñó. Oramos en el nombre de Jesús. No nos presentamos delante de Dios diciendo, no, nos presentamos en el nombre de Jesús. Yo os elegí, dijo Jesús a sus discípulos, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y cuando llegamos a considerar el objetivo final de la obra de Cristo, en aquel canto que encontramos en la carta a los Filipenses, leemos: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre. Cuando Jesús ya estaba próximo a pasar por el juicio y luego la crucifixión, se despidió de las gentes con estas palabras: desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando llegamos al final de la revelación del libro del Apocalipsis, en aquella escena que empieza con las bodas del Cordero y aparece el novio, aparece el esposo, leemos:
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa ceñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y más adelante, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos basta, a él le basta con el nombre. Hay religiones que hacen estampitas, que levantan figuras. A Dios le basta con el nombre. A él le basta con el nombre. Y nos ha de bastar a nosotros también. Veamos brevemente, antes de llegar a la aplicación, la trascendencia del nombre. El nombre de Jesús, el nombre de Dios, habla de autoridad. ¿Recordáis aquella escena de aquel cojo a la puerta del templo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Autoridad. El nombre de Dios, el nombre de Jesús, habla de poder. Por ejemplo, volviendo a la historia del Éxodo, al faraón le dice: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el salmista, hablando precisamente de lo que había hecho Dios por el pueblo de Israel, dice: Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y el nombre de Jesús, el nombre de Dios, habla de su carácter, Al pueblo de Israel le diría: guardad mis mandamientos y cumplidlos y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado. Y cuando Jesús enseña la oración modelo, les dice a sus discípulos: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios, el nombre de Jesús. Vamos a la aplicación. Al inicio de esta serie, el predicador dijo que el decálogo expresa el carácter de Dios. Creo que fue Eliseo que lo dijo. El carácter de Dios. Eso es lo que entraña su nombre. En algunas versiones, el versículo que tenemos bajo consideración lo dice de la siguiente manera: no hagas mal uso del nombre del Señor. En otra versión: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Ahora, desde el principio de considerar, de estar pensando en este mensaje, vino una frase en mi cabeza que es la que tenéis en las hojas al final y en mayúscula. Una adaptación que sea para nosotros. Con tus actos, con tus palabras, con tu comportamiento, no pongas en entredicho la credibilidad del Señor, tu Dios. Con tus actos, con tus palabras. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla acerca de las rebeldías de su pueblo o de los mandamientos, los vemos relacionados con pecados groseros: no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera. Aunque también hay pecados más sutiles, como no mentirás, como la codicia. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de la ética que hemos de seguir y que cuando no cumplimos con ella esto ofende a Dios, se habla de relaciones familiares, se habla de relaciones entre esposos, entre padres e hijos, se habla de relaciones laborales, se habla de situaciones sociopolíticas. Poco tiempo después de que fuera predicado, se hubiera empezado a predicar el Evangelio, en Antioquía, a aquellos que lo aceptaban
empezaron a recibir un apodo, un nombre, cristiano. Y esto ha seguido así hasta ahora. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Es justamente lo contrario de tomar el nombre de Dios en vano. Padecer como homicida, como ladrón, como malhechor, entrometido o codicioso es poner en entredicho la credibilidad del Señor. Voy a hacer un apunte personal. No suelo hacerlo, pero la perspectiva del tiempo, 15 años después que me jubilaran, me ha permitido ver un poco algo en cuanto a mi responsabilidad profesional. Yo tenía al cargo una pequeña sección en la empresa y, por un lado, los que estáis trabajando en empresas os dais cuenta de que os debéis a la empresa. En definitiva, la empresa es quien os contrata y quien os paga el salario. Por otro lado, yo me debía también a mis clientes. Y a veces había ciertos conflictos. Pero ahora tengo claro que por encima de esta situación, la empresa, los clientes, está el Señor. Está el Señor. El libro del Eclesiastés dice, sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre todos ellos. Y esto es de aplicación en nuestra vida laboral, en nuestra vida social. Nos podemos encontrar con situaciones, pero por encima está el Señor. Si un joven quiere servir al Señor, quizás se le ofrezca enviarlo a un seminario o instituto bíblico, o no. Si estás trabajando en un taller, en una oficina, en un hospital, en una tienda, en cualquier otro oficio o profesión, si estás estudiando en un instituto, un centro de formación profesional o universidad, estás al servicio del Señor. Que lo que haces, lo que dices, cómo te comportes, no ponga en entredicho la credibilidad del Señor. Notemos que si bien esto nos habla de suma responsabilidad, por el otro lado y a la vez, tenemos a nuestro lado al jefe que tiene todo poder, por encima de cualquier circunstancia. Recordemos, por ejemplo, las palabras que Dios dirigió a su pueblo Israel y que encontramos en el Deuteronomio. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Yahvé va delante de ti. ¿Queréis un modelo? ¿Una vida ejemplar? Jesús pudo decir a sus conciudadanos, ¿quién de vosotros puede reprocharme haber pecado? Ahora, fijaos que el que emite esta pregunta, el que lanza esta pregunta, es aquel que la sociedad conocía como el carpintero. A lo largo de 30 años pudieron conocerle y ningún cliente, ningún proveedor podía señalarlo con el dedo de manera a poner en entredicho la credibilidad de Dios, su Padre. Nunca tomó el nombre de Dios en vano y Dios estuvo con él. Que el Senyor bendiga su palabra. Senyor, et donem moltes gràcies. Et donem moltes gràcies per tot allò que tu has fet per nosaltres. Ho hem pogut considerar aquest matí. Nosaltres veiem com tu fas gran el teu nom, no solament quan pronuncies judici a causa de les nostres rebel·lies, sinó quan nosaltres alcem els nostres ulls i mirem el teu fill penjat a la creu, morint per nosaltres, però també ressuscitant,
i ressuscitant perquè la nostra resurrecció un dia sigui possible i sigui un fet. Però mentre estem aquí en la terra, tu ens dius, Senyor, que nosaltres respectem el teu nom, que respectem el teu caràcter, que respectem el que som perquè tu ens has fet, no posant en contradicció la teva persona, el teu nom, el teu caràcter. Senyor, som conscients de que moltes vegades fallem, moltes vegades fracassem. Demanem el teu perdó i demanem que tu ens ajudis, que la teva paraula i el teu Sant Esperit ens guiïn, perquè puguem fer honor i respectar el teu nom. Beneix el teu poble, beneix aquells que passen per necessitat, per aflicció, per situacions difícils. Que també això engrandeixi el teu nom. T'ho preguem tot i et donem les gràcies en el nom de Jesús. Amén.